every apportation you want to do, you can do it today. And then tomorrow it will be the work of select. And the salty, so that if we create a meal together, a meal instead of just a dish, also to understand. Yes, of course, with a sense. Sometimes when you are more vulnerable, you're also more following, so you're more flexible. Result, but it was very hard for us to organize with the municipality, to ask the permit for the car, the access. It's a lot of work. Y ahora nos abrimos y nos sentamos todos, nos conocemos y un poquito así, ¿no? Sí, vamos para allá. I'm Mira, I'm a dancer, and my movement. Hello, I'm Laia. Y también esto se ha generado gracias a que Ana Tuli ha traído este objeto que inicialmente no era importante, pero luego ha dicho, bueno, sí que es importante para mi salud, además, ¿no? Como algo muy importante, ¿no? Mi objeto frágil es este espejo sin espejo, es más como el marco, y para mí lo frágil de esto, que a primera vista quizá no se vea muy frágil porque pesa, es de metal, es los recuerdos que tengo conectados con él y al final pues lo que representa un espejo, la mirada hacia ti mismo, hacia las cosas, que lo siento frágil. Mi objeto es la tirita, el famoso comando de las tiritas, porque cuando dijeron de traer un objeto y hablábamos de fragilidad, enseguida pensé que la tirita realmente es como lo que primero se ve cuando te duele algo, cuando eres pequeño y te rascas o te duele algo físicamente visible en la piel, siempre te ponen una tirita y como que me parecía como el símbolo de la fragilidad. Mi objeto se llamaba cruz, es un objeto religioso para nosotros. Después de rezar es lo que utilizamos para contar. Mientras tú rezas, diciendo el nombre de Dios, es lo que tú puedes usar para hacerlo las cuentas. Y esto era para mí, porque es una cosa muy, muy frágil, según yo, porque no lo puedo poner en cualquier lugar. Es una cosa que yo siempre llevo conmigo, me identifica y es mi parte frágil. L'àudio del viatge hi és? Les músiques, crec que va ser un moment molt xulo. Sí, el fet de compartir els objectes, sí, perquè va ser el primer dia que vam fer contacte amb els objectes, llavors era com... Sí. I el descobriment de tocar l'objecte i estar amb ell, Sí. o sigui, descobrir un objecte que no coneixes abans, també va ser bastant... I passar-lo entre nosaltres, el fet de poder jo donar-te el meu objecte i és com... La fragilidad para mí es aceptar que no eres fuerte y lo aceptas y no lo ves como algo negativo, sino que lo ves y lo abrazas y convives con ello. Realmente nunca me lo había preguntado, siempre había como pensado que la fragilidad tenía una connotación muy negativa y bueno, básicamente eso, ¿no? que definía cosas como negativamente, pero al empezar con este proyecto me he dado cuenta de que la fragilidad, el significado de fragilidad puede mutar, puede evolucionar y puede cambiar, ¿no? La fragilidad por mí es una cosa que todo mundo tiene, que sea la persona no quiere que se vea o sí, pero todo el mundo tenemos una parte que es frágil. Para mí la fragilidad, igual que salió en sesiones, es la vulnerabilidad humana, el cuidar, el sentir más puro.
creo. Para mí la fragilidad es todo eso que te da el medio, que de alguna forma te hace estar vulnerable respecto al mundo, y es algo de lo cual no podemos huir, y en cierta manera es bonita. De hecho, a mí me parece muy bonita, pero también es una putada, quiero decir. Todo eso que realmente nos engloba y que nos abraza cuando más lo necesitamos sin saberlo, en verdad. Y como realmente lo más sencillo y lo más puro, como una mirada o algo de complicidad. Que me caso, que no me caso. Lo que más me llevo es el grupo que hemos formado, porque hemos explotado. O sea, fue empezar a trabajar, primer ensayo así timidillos, y al segundo ya estábamos locas todas. Porque todos somos muy diferentes, todos hemos aportado material muy variable, muy diferente, y nos hemos complementado súper bien, aparte de las risas y evidentemente de los ratos fuera del proyecto con ellos. Lo que me llevo hasta el momento es la sensación de compartir tu fragilidad y compartir las fragilidades de todas, porque no se vive como algo negativo, sino que entre todas nos abrazamos, y ha sido un proceso muy bonito y de compartir cosas muy bonitas y muy personales, y que si compartes tu fragilidad te sientes menos frágil. Que enseguida nos hemos hecho como amigos y hemos sabido cómo trabajamos y nos hemos como escuchado mucho los unos a los otros, y ha sido como muy bonito también. Además he conocido a personas muy bonitas que como que tengo mucho más interés también en conocerlas, y que veo que también tienen cosas relacionadas a mí, que estas personas no te las encuentras siempre, y es como qué guay que haya tenido esta oportunidad para poder conocer a estas personas. Me llevo el hablar de fragilidad, que para mí siempre ha sido algo muy personal, muy íntimo, el exponerlo con otra gente y ver cómo empodera hablar de ello y la fuerza que se le da.